Alabado sea Cristo. Alabado sea Él. Bendito sea su nombre. Alabado sea Él. Cuando estoy desesperado y mi alma triste está, yo clamo la sangre de Cristo Jesús y me da seguridad. Alabado sea Cristo, alabado sea Él, bendito sea su nombre, alabado sea Él. Escuche, hermano, escuche esto, cuando estoy desesperado y mi alma triste está, yo clamo la sangre de Cristo Jesús y me da seguridad. Yo te alabo, mi Señor, yo te alabo, porque tú eres precioso para mí, porque junto a ti voy caminando, porque siento tu presencia en mi ser. Le alabo, mi alma no se cansa de alabarle. Le alabo, mientras vida exista en mi ser. Mientras vida exista en mi ser. Oh Jesús, gracias Señor. La gracia del Señor sea con todos vosotros. Amén. Bienvenidos a la iglesia evangelística. ¿Cómo es que dice el Salmo? Yo me alegré con los que decían, y todo lo que respira, alabad a Jehová porque es bueno. Ah, no, eso está muy pobre, hermano. Alabad a Jehová porque es bueno. Fuerte el aplauso para el Rey de Gloria. Entramos al consejo de la palabra del Señor. Abra su Santa Biblia en el Evangelio según San Mateo, capítulo 17. Estaremos leyendo los versículos 24 al 27. Estaremos predicando bajo el tema el pez y la moneda. El pez y la moneda. Ese es el tema que vamos a desarrollar en este día. El que vaya encontrando la porción se va poniendo de pie. Mateo 17, comenzando del 24. Dice así la palabra de Dios. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. Él dijo, sí, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón?
los reyes de la tierra, de quienes cobran el tributo o los impuestos, de sus hijos o de los extraños. Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos están exentos. Vamos al número 27 todos juntos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saque, tómalo, y al abrirle la boca, y hallarás un estátero. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Padre eterno que estás en los cielos, venimos ante tu santa presencia, pidiéndote y rogándote, Señor, que asistas este mensaje, que tu palabra resuene en nuestros oídos, que algo empecemos a aprender en este día, que tu palabra sea, Señor, conocida en nuestros corazones y que nuestra fe se aumente de día en día. Esta palabra tan hermosa que hemos encontrado, no queremos discernirla nosotros, queremos que tu divino Espíritu descienda del cielo y nos enseñe las verdades del Santo Evangelio. Bendice a tu pueblo, únenos en el Espíritu, unos predicando, el uno predicando y los otros recibiendo el consejo de la palabra del Señor. Te lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pueden tomar sus asientos, mis amados hermanos. Aquí tenemos un episodio de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Él está en la ciudad de Capernaum. Esa ciudad de Capernaum, el Señor me permitió conocerla. Ya solamente hay ruinas, pero es una ciudad que estaba situada a orillas del mar de Galilea. Y ahí en ese lugar es donde estaba la casa de Pedro. Qué lugares más hermosos al saber de las cosas maravillosas que sucedieron en esa ciudad de Capernaum. Capernaum fue la ciudad centro de nuestro Señor Jesucristo. Fue donde Él salía a las misiones y predicaba el santo evangelio de nuestro Señor, de nuestro Padre Celestial. Aquí tenemos este episodio en el cual aparecen unos hombres. Aquí dice, cuando llegaron a Capernaum, o sea que venían de una misión, acababan de llegar de una misión, cuando vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Estos hombres andaban recogiendo 2 dracmas de cada persona. Y esto había sido autorizado desde el Antiguo Testamento. Este no era tributo de Roma, ni tampoco impuesto de Roma. Este era un impuesto que se cobraba para el mantenimiento del templo. Pero observemos la forma en que llegan estos judíos a cobrar esas 2 dracmas. La primera palabra que ellos dicen en esa ocasión es, dice, vuestro maestro. Oiga, como no dijeron nuestro maestro, dijeron vuestro maestro. ¿Qué es esa palabra vuestro? En gramática es un pronombre posesivo de la segunda persona. En otras palabras están diciendo el maestro de ustedes, pero no de nosotros. Pero aquí nosotros los creyentes decimos nuestro maestro. La primera persona es nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos son seguidores de Jesús? Vuestro maestro. O sea que ellos no reconocían a Jesús como maestro de ellos, sin saber que Jesús era el maestro de todos los maestros. San Juan el Evangelista lo declara de la siguiente manera: todas las cosas por Él fueron hechas
Y sin Él, dice, nada de lo que es hecho fue hecho. A Él sea la gloria, el imperio, la potencia y el poder. Entonces estos hombres rechazaban al maestro de los maestros. Qué cosa más terrible, hermanos, tener al autor de la vida. Tener al hombre que estuvo desde el principio del mundo, de la creación, y no reconocerlo. Por eso dice, a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Los suyos dicen, vuestro maestro. Pero la iglesia dice, nuestro maestro. Este maestro es de nosotros. Este maestro lo tenemos nosotros, porque a ellos no lo recibieron, pero a los que le hemos recibido nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen en el Hijo de Dios? El que cree en el Hijo tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a eterna vida. Tú has pasado de muerte a eterna vida, ya estás en la vida eterna. Aleluya. Y entonces fíjense lo que dice el libro de Proverbios, en Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría, dice, es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los judíos como insensatos despreciando al sabio de los sabios. Los judíos despreciando al maestro de maestros. Los judíos no quisieron aceptar a Jesús como el Mesías, como el príncipe, porque sus ojos estaban cerrados. Y hasta el día de hoy hay mucha gente que no cree en Jesús de Nazaret. Pero su pueblo le alaba en este día. Su pueblo cree en Jesús de Nazaret. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Hermanos, hay un poder que se llama el poder de reconocimiento. Saber quién está enfrente de nosotros. Amén, gloria a Dios. Usted puede estar enfrente de un elocuente y usted cree que no vale nada. A mí me ha pasado. Allá en Nueva York iba yo a trabajar a compañías grandes. Y una vez vi un señor ahí barriendo y trapeando. Y dije yo, pues este es el janitor. Y entonces le digo, ¿dónde está el dueño? Porque necesito hablar con el dueño. Ese que está trapeando es el dueño. Así no fue nuestro Señor Jesucristo. Nació de cuna humilde. Andaba en humildad. Andaba, hermanos, sin parecer ni hermosura, y por eso los judíos no le reconocieron. Pero nosotros no le vimos con los ojos físicos, nosotros sin ver le hemos creído en el Espíritu, y sabemos que es el Hijo de Dios viviente el que estuvo en esta tierra. Entonces imagínese usted que usted tenga enfrente al Creador de los cielos y de la tierra. Oh, hermanos, qué maravilla. Pero estos hombres están ciegos, y hasta este día, hermanos, hay mucha gente ciega que todavía no ha reconocido a Jesús como Rey y Príncipe. Nosotros, la iglesia, sí, aquí tenemos en primer lugar al Maestro de Galilea. Él es el Maestro de nosotros, es el que nos enseña y nos dirige en la palabra del Señor. Vuestro Maestro. Y luego agregan ellos y dice, no paga las 2 dracmas. Ya afirmando que el Señor no paga. Pero siempre hay uno que va a defender a Cristo. Fíjense que el Señor no se defiende a sí mismo, sus seguidores le defienden. Inmediatamente se levanta Pedro y dice, sí, mi maestro paga lo que debe, aleluya, porque Él es justo y verdadero. Aquí me dice la palabra, Pedro dijo, sí, el Señor paga los impuestos. Yo les quiero decir en este día que de todo lo que se hace para la obra del Señor, el Señor ha pagado, Él paga y pagará todo lo que hacemos por la obra del Señor. Paga Jesús o no paga, hermanos.
Allá en Apocalipsis 22:12 dice: he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Sigue trabajando, iglesia, sigue laborando. Estamos con los maestros que pagan el trabajo y lo pagan muy bien. 100 tantos más en esta vida y en la otra, la vida eterna. Nadie te paga mejor. Este maestro es maestro. ¿Cuánto le dan honra en este día? El Señor sí paga los impuestos. Él va a pagar a cada uno según sean sus obras. Entre más has trabajado, tu corona va a ser reluciente. Y si no has trabajado en la obra, no te vas a condenar, siempre te vas a salvar. Pero ahí en el cielo vas a andar una corona que solamente es el aro, sin nada. Y entonces vas a decir: ¿por qué no hice algo allá cuando estaba en la tierra? Hoy es el día aceptable, iglesia. Hoy es el día que debemos de trabajar en la viña del Señor y aumentar nuestra gloria para cuando venga el premio, que sea un premio grande. El Señor trae, dice, el galardón conmigo. Al que no trabajó, ahí le va. A lo mejor no le dan nada. Tal vez le dé un regalito ahí chiquito. Pero el que ha trabajado recibirá galardón grande. Porque nuestro Dios paga a los trabajadores. Nosotros somos obreros del Señor. Y sabemos que Él va a venir y va a pagar todas las cosas que nosotros hayamos hecho. Aleluya. Entonces, hermanos, ahora Jesús pregunta y dice: ¿quiénes son los que pagan los tributos o taxes o impuestos? Y dice: ¿quiénes son los que deben de pagar este impuesto? El impuesto del templo. ¿Lo pagarán los hijos o lo pagarán los extraños? Porque los reyes de la tierra tienen hijos, pero también hay extraños. ¿Y a quién le corresponde pagar ese impuesto? Entonces el apóstol Pedro le dice al Señor: pues los que deben de pagar son los extraños. Entonces dijo Jesús: entonces los hijos son exentos del pago. Entendamos esto. El impuesto que andaban recogiendo era para el mantenimiento del templo. Pero ¿qué resulta? Que Jesús era hijo del dueño del templo. Por eso cuando Él llegó al templo dijo: apartaos de aquí, porque la casa de mi Padre, casa de oración será llamada, y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Jesús era hijo del dueño de ese templo. No le tocaba a Él pagar ningún tributo, ningún tax, porque Él era el príncipe de la paz. Era el hijo del rey, el que viene, el que ha sido, el que es y el que será por todos los siglos. Y en este día le damos gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, hermanos, ese cobro no tenía razón, porque se debía de taxar a los extraños, pero no al hijo del dueño del templo. El templo era de Jehová y Jesucristo es su hijo. No tenía por qué pagar. Pero el Señor, a pesar de que, hermanos, estaba en una situación en que no debía de pagar los impuestos, Él con todo eso no quiso ofenderlo, porque el Señor es amor. El Señor ama a todos los pecadores y no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces le dice el Señor a Pedro, pero para no ofenderlos, le dijo, para que no se ofendan esos que andan cobrando los impuestos, vete al mar. Y fíjese que de la ciudad de Capernaum al mar es una media cuadra. Vete al mar, le dijo, y eche el anzuelo, y el primer pez que agarre, ábrele la boca. ¡Aleluya! ¿Qué promesa más grande, hermano!
Y el Pedro, que era un experto en la pesca, agarró su anzuelo y entonces lo tiró en el mar de Galilea y agarró un pez. Y al agarrar ese pez, lo abrió y ahí estaba la moneda. Un estatero para pagar. Un estatero vale 4 dracmas. 2 para Pedro y 2 para nuestro Señor Jesucristo. ¿Tiene poder Jesús o no tiene, mis hermanos? Denle gloria en este día. Por eso nuestro tema es el pez y la moneda. Porque ese pez y esa moneda es un gran símbolo. Es el símbolo de la provisión divina. Cuando ya no tienes nada, cuando el dinero se acabó, cuando no hay cosas en los mercados y se ha acabado el agua y se ha acabado todo, todavía tenemos la provisión del Altísimo. El que habita en el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Hay muchos que confían en el dinero y dicen, no, pues yo tengo dinero y puedo pasar cualquier crisis. Se equivocó. Porque usted puede tener millones de dólares, pero si en los estantes del supermercado están vacíos, ese dinero no le sirve de nada. Si usted tiene dinero, pero no hay agua, no puede obtener agua. Aunque tenga dinero, no lo puede comprar. Pero hay una provisión que esa siempre está presente y es la provisión de Dios. Aunque los estantes, las cosas del supermercado estén vacías, pero Dios tiene la provisión para nosotros. Aunque no haya agua en los lugares, nosotros tenemos la provisión divina y donde no esperamos, el Señor nos abastecerá. Dele gloria en este día, porque estamos viviendo en tiempos terribles, en tiempos de escasez, pero Dios hasta este día nos ha abastecido, nos abastecerá y nos guiará hasta el fin de nuestra vida. Gloria al Señor. Hay una historia muy preciosa de Abraham y su hijo Isaac. Se puede imaginar que este hijo nació cuando Abraham ya tenía 100 años y la señora tenía 90 años, era el hijo del milagro. ¿Cómo el viejito habrá querido a Isaac? ¿Cómo la anciana Sara ha de haber querido de todo corazón a su hijo? Padres de familia, ustedes saben lo que es el amor al hijo. Pero el Señor un día le dijo, eso que tú amas más, le dijo, dámelo en sacrificio. Esa es una prueba muy grande. Y entonces, de mañana se levantó Abraham, enalbardó su asno, puso la leña, llevaba el fuego y caminan hacia el monte Moria. Y allá, hermanos, cuando nosotros vemos que van caminando, ya Isaac está crecido. Y en Génesis 22, versículo 7, dice la palabra, entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, es a saber Isaac, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está, le dice, el cordero para el holocausto? No lo tenía. Isaac no veía el cordero, que es lo principal en el sacrificio, sin saber que él era el sacrificio. Pero el creyente Abraham le respondió diciendo, oiga estas palabras, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, y siguieron caminando. Aleluya. Así debemos caminar en estas crisis. Así debemos caminar en estos tiempos de helada. Así debemos caminar en estos tiempos de esa peste que está contaminando a todo el mundo. Saber que el Dios que va con nosotros se proveerá de comida, de alguna manera proveerá el agua y proveerá la vida para su pueblo. ¿Cuántos le dan gloria en este día? Y siguen caminando sin saber lo que va a suceder.
Y cuando llegamos al versículo 13 dice, entonces Abraham alzó sus ojos y miró. Ya lo había ofrecido, el ángel lo detuvo para que no lo matara. Y si no lo mataba, ¿a dónde estaba el cordero o el carnero para el sacrificio? Me dice el versículo 13. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Aleluya. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. ¿Hubo abastecimiento o no hubo abastecimiento? ¿Hubo sacrificio o no hubo sacrificio? Para Dios no hay nada imposible. Lo que al hombre es imposible, para Dios todo es posible. Aleluya. Y después de semejante milagro, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. En español se dice Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Cuando dice que llamaron ese lugar, el nombre le llamaron al lugar Jehová proveerá, en hebreo se dice Jehová Jireh. Es Jehová el proveedor, porque en la Biblia el nombre de Jehová en español aparece en todas partes, pero en el hebreo dice Jehová Jireh, que quiere decir Jehová el proveedor. Y usted no camina solo, usted camina con uno que le provee las necesidades. Amén. Jesús no tenía para pagar el impuesto. Pedro no tenía dinero para pagar 2 dracmas, no las tenía. ¿A dónde están los que predican que Jesús era rico? Si no tenía pero ni 2 dracmas para pagar el impuesto del templo. Pedro no tenía 2 dracmas para pagar para él tampoco. Y muchas veces usted a lo mejor se ha visto en situaciones que ya no hay nada. Pero anda Jehová Jireh con nosotros. Anda Jehová Jireh con nosotros. Y Él te provee las cosas que nos hacen falta. Habían millones de peces allá en el mar de Galilea. Y yo tuve el privilegio de llegar al lugar exacto donde esto sucedió. Es un mar que la arena no es como la arena que conocemos de los mares. La arena del mar de Galilea son conchitas así pequeñas, cantidad de conchitas. En ese mar salían a pescar los hombres. Habían millones de pescados. Y a saber quién entró por ahí y se le cayó una moneda. Una moneda de plata. Y el pescado agarró esa moneda y se le tragó en la garganta. El pescado está desesperado porque se va a morir de ahogado. Pero él no sabe que el Dios que lo hizo lo está usando para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Donde el pescado, así como andaba la ballena de Jonás, que no podía digerir a Jonás, así este pescado no podía digerir esa moneda, no la podía echar otra vez a la arena, no podía irse a otro lado. Esa moneda estaba guardada para Jesucristo y el apóstol Pedro, porque Jehová Jireh lo tenía preparado. De tantos millones de peces, uno era el que el Señor había elegido. Y llega Pedro con el anzuelo y mírame, tira el anzuelo. Y Jehová Jireh lo hace que ese anzuelo se lo trague el pez de la moneda. Y luego lo trae de regreso Pedro y sigue las órdenes del maestro, porque para el milagro hay que seguir las instrucciones del maestro. Si no hay obediencia, no hay milagro. ¿Cuántos están oyendo en este día? Si no hay obediencia, no hay milagro.
Pedro, le dijo el Señor, llévate el anzuelo. Agarró el anzuelo. Tíralo al mar. Lo tiró al mar. Agarra un pez. Agarró ese pez. Todo eso es obediencia, mis hermanos. Amén. Y luego le dice al Señor, cuando lo agarre, ábrele la boca. También lo hizo, y al abrir la boca, el premio de la obediencia. Ahí estaba el estátero que valía 4 dracmas. Ahora le dijo, paga por ti y paga por mí. Aunque no andemos dineros en la bolsa, pero andamos allí. Aleluya. Él anda con nosotros. Él nos ayuda. Él nos bendice. Él nos multiplica. Le damos gloria en este día. Aleluya. No solo de pan vivir el hombre, mis hermanos, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Algo parecido le pasó a Pedro y Juan cuando entraban a la puerta de la hermosa. Sí, aleluya. Ven aquel cojo de nacimiento. Y el cojo se les queda viendo. Dice que fijó sus ojos en ellos, esperando recibir algo. Me imagino que Juan se chequeó las bolsas, nada. Pedro se chequeó las bolsas, nada. No había dinero para darle una triste limosna a ese hombre. Pero Pedro y Juan andaban a Jehová Jireh. Amén. Y el que anda a Jehová Jireh le dijo a Pedro, ni oro ni plata tengo, pero de lo que tengo te voy a dar. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Pegó un salto y entró al templo saltando, alabando a Dios y glorificando su nombre. ¿Cuántos agradecidos hay en esta tarde, en esta iglesia? ¿A cuántos el Señor les ha bendecido? ¿A cuántos han recibido bendición de lo alto? Yo sé que muchos de ustedes se han hallado en situaciones difíciles y el Señor ha hecho un milagro en esa necesidad. Ya les he contado a los hermanos cuando yo era joven. Me sucedió un milagro parecido. Este no fue un pez, este fue un hermano. Había yo ido a la iglesia, porque siempre me ha gustado estar en la iglesia. Estaba muy pobre en esos tiempos, era un estudiante. Y solo tenía para el pasaje de ida, pero no tenía el de vuelta. Y ya cuando estoy en el culto, hermanos, a mí en el culto se me olvida todo, hermano. Aleluya, gloria a Dios. Se me olvidó yo. Ahí cantamos, predicamos, tuvimos un culto glorioso y ya venimos todos bien contentos, platicando los hermanos en el camino. Era un camino empedrado, ahí hermanos en Soyapango. Y cuando ya vamos a bajar hay una empedrada, calle empedradita, en la bajadita, allá está la parada del bus. Hasta ahí me acordé de que no andaba nada. Estaba igual a Pedro, estaba igual a Jesús. Pero andaba Jehová Jireh. Amén. Y vea lo que sucede. Había un hermano que se llamaba el hermano Sea. Y dice, bueno hermano, nosotros no vamos a bajar porque nosotros aquí nomás vivimos. Así que Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Y cuando me saluda hermano, Dios les bendiga hermano Betillo, y me puso un colón en la mano. Gloria a Dios. Hasta me sobró para el bus. ¿Qué les parece? ¿Es Jehová Jireh o no es Jireh? El Dios proveedor. Cuando te quedas sin nada, cuando en la cartera no hay dinero, no hay billetes, cuando no hay nada en los estanques, cuando el agua se acabó, no te asustes, tú tienes a Jehová Jireh, el que te provee de todas tus necesidades. Y hasta este día el Señor no nos ha fallado. Acabamos de pasar una gran helada y aquí estamos frescos. Ay, en la iglesia se reventaron como 10 caños. Pero hermanos, Dios bendiga a los hermanos que vinieron a trabajar a la iglesia. Me hicieron sentir que en este trabajo no estoy solo. Mis hermanos están conmigo. Dios bendiga al hermano Bel, al hermano Daniel, al hermano Dennis que estuvo con nosotros, a nuestro hermano Escobar, hermanos hombres que se pusieron a trabajar 2 días trabajando incesantemente. Jehová Jireh proveyó siervos para que arreglara esta iglesia. No se imagina la iglesia
el gran trabajo que ha habido para celebrar estos cultos, pero aquí está con nosotros el Dios de Israel, el Dios que nos provee todas nuestras necesidades. ¿Cuánto le dan gloria en este día? Estamos con el Dios que provee, hermanos. Al ver esas quebraduras, era admirable, hermano, que habíamos cortado el agua. No había agua. Pero, hermano, ni las válvulas de hierro se hicieron pedacitos. Ya no digamos las de PVC. Todas se dañaron. Porque el enemigo no quería que hiciéramos culto este fin de semana. Pero gloria a Jehová, hermano. Gloria a Jehová, iré. Hemos vencido al enemigo, hicimos culto anoche y ahora estamos celebrando el segundo culto. ¿Cuántos están contentos en este día? Dios te bendiga, amada iglesia, que te has hecho presente para celebrar este gran acontecimiento. La victoria que el Señor nos ha dado en este helada que nunca jamás se había visto aquí en Texas. Pero Dios está con nosotros y mientras Dios esté con nosotros, hay victoria en el nombre de Jesús. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová Jireh. Por tanto, hasta el día de hoy se dice, en el monte donde Jehová será provisto. Ahí estamos nosotros, hermanos. Entonces, en Dios no hay escasez. Él es el Dios de la abundancia. Y por eso allá Habacuc dijo, aunque no florezca la higuera, y aunque el ganado desaparezca de los corrales, y aunque no haya comida, y aunque no haya bebida, y aunque no haya vacas en los corrales, con todo, dijo el profeta, yo me alegraré en el Dios de mi salvación, el cual pondrá pies como de sierva y me hará andar sobre mis alturas. El Señor está con nosotros, el Santo de Israel no te dejará ni te desamparará. Amada iglesia, confía en Él y Él hará para su pueblo, porque Él es bueno. Para siempre es su misericordia. ¿Cuántos se quedan con este Dios proveedor? Amén. El pez y la moneda es el gran símbolo de la provisión de Dios. Siempre habrá un milagro que nos sacará de grandes tribulaciones. Si estás enfermo, el Señor hará un milagro de sanidad. Si estás pobre, el Señor hará un milagro en lo financiero. Si estás triste, el Señor hará un milagro y te consolará, porque eres el Dios que diré, el cual bendice a su pueblo en todas sus necesidades. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Sigamos todos confiando en el Señor. Él va con nosotros como poderoso gigante. Que la gracia del Señor sea con todos vosotros. Sé que Jesús proveerá por mí. Dígalo. Sé que Jesús proveerá por mí. Si ando yo en santidad, dejando la maldad, sé que Jesús proveerá por mí. Si ando yo en santidad, dejando la maldad, sé que Jesús proveerá por mí. No, sé que Jesús proveerá
Padre, te damos gracias porque nos aseguras en este precioso mensaje que tú proveerás para nosotros en los momentos en que no tengamos nada. Señor, qué milagro más maravilloso. Cuando Jesús y Pedro no tenían nada para pagar ese impuesto, Jehová Jireh inmediatamente les dio la moneda que necesitaban. Así te ruego, Señor, que a nosotros, cuando nos hagan falta los bienes, cuando nos hagan falta las cosas vitales de la vida, que estés tú con nosotros y proveas para nosotros. Hasta este día tú no has fallado, Señor. Siempre nos has bendecido. En los tiempos más difíciles de la vida, tú nos has sacado adelante. En este día te damos gracias por todos los hermanos que, Señor, tú permitiste que se enfermaran de ese virus, pero también tu poder los levantó y ahora cantan victoria en el nombre de nuestro Dios. Gracias por librarnos de esa helada. Señor, nos tocó dormir en medio del frío y muchas veces, Señor, esta carne ya no aguantaba, pero tu poder nos sostuvo y aquí está todo tu pueblo dándote gracias por las grandes bendiciones que derramaste, y en tu nombre seguiremos adelante, porque tú eres Jehová Jireh, el Jehová que provee para su pueblo, y hasta este día hay abundancia en el pueblo porque tú nos bendices. Gracias, Señor, gracias y muchas gracias por todo lo que hemos recibido. Ahora despide a este pueblo bendito en paz y llévalo a sus hogares gozosos y seguros que no les hará falta de ningún bien. Como dice tu santa palabra, los leoncillos bramaron y tuvieron hambre, pero los que esperan en Jehová no tendrán falta de ningún bien, porque tú, Señor, les provees de todas sus necesidades. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Bendice a mis hermanos cuando regresan a sus hogares, llenos de la bendición de lo alto. Te lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.